es acerca de las perspectivas prácticas para la implementación de perfiles financieros y transaccionales dentro de este sector de zonas francas. Damos todos una cordial bienvenida y entonces es un conversatorio. Si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto. De todas maneras, también acá por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, cuento con el apoyo de dos compañeros, miembros también del sector, sobre todo del sector de zona franca, por si tienen alguna duda un poco de otros tipos de temas, con mucho gusto, pues ellos también nos pueden apoyar, que es parte del licenciado Chris y del licenciado Alberto, quienes también nos van a acompañar en este conversatorio. Agradecemos a Socupa, a sus miembros, por compartir con nosotros este conversatorio y cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Me confirman que se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Chande. Por parte de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, damos también la bienvenida, en principio, el agradecimiento de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y a la licenciada Chande con su equipo por brindarnos a todos esta oportunidad del día de hoy. Como ella ya mencionó, este webinar está definitivamente enfocado en poder analizar los escenarios que están relacionados con las obligaciones para el sector de zonas francas, visto desde dos puntos. Por el lado del regulador, por eso está acá la licenciada Chande con su equipo para aclararnos en qué se enfoca el regulador cuando está pensando en nuestras obligaciones, y por el lado del sujeto obligado, o más bien la transformación de lo que entiende el sujeto obligado por estas obligaciones, está entonces la licenciada María Lorena Cummings, que también es miembro de la asociación, un poco para ilustrar a todos ustedes los que están conectados el día de hoy sobre de qué manera podemos interpretar esto que nos dice la norma y transformarlo entonces en acciones concretas para dar cumplimiento a las obligaciones, ¿sí? La modalidad de este conversatorio va a ser básicamente, vamos a tener algunas preguntas que cada una de nuestras panelistas maravillosas que nos acompañan el día de hoy van a ir respondiendo. Y si les agradecemos, las preguntas las vayan colocando en el chat para que en función del avance del evento podamos irlas revisando, o las podemos dejar también para el final, en cuestión de que todos ustedes se vayan con sus dudas claras. Entonces, sin más que mencionar, podemos dar inicio a este conversatorio, y yo quiero hacerlo con una pregunta específicamente para la licenciada Chande. ¿Cuáles son las obligaciones que indica la normativa dirigida a este sector de zona libre de Colón, Panamá Pacífico, zonas francas en general, en relación a lo que es la debida diligencia? ¿Y cuáles son las contrapartes a las que se les debe realizar la debida diligencia? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, dentro de las obligaciones que indica la normativa dirigido propiamente al sector de hoy, que es el sector de zonas francas, es decir, zona libre de Colón y el resto de las zonas francas establecidas en Panamá, tenemos pues en primer lugar Ley 23 del 27 de abril del 2015, también Decreto Ejecutivo 35, que es del 6 de septiembre del 2022, decreto que reglamenta hoy día a la Ley 23. También tenemos la resolución sectorial, que es la JD 02-015, que también rige para este sector de zona franca, ¿no? Y las obligaciones que indica la norma dirigida básicamente a este sector, las debidas diligencias deben aplicarse tanto para clientes, para proveedores, así como para el beneficiario final, ¿no? En atención pues a lo que establece en principio Ley 23 del 2015, es importante atender a lo preceptuado dentro del artículo 26, que indica pues que nosotros debemos realizar, hacer una identificación adecuada, una verificación razonable, y toda esta información que nosotros
logremos obtener en el proceso este de debida diligencia, también debemos dejarlo documentado, es decir, pues que nosotros debemos mantener todo el cuidado pertinente de que todas estas operaciones que nosotros realizamos, pues podamos prevenirla de una forma razonable en temas relacionados tanto con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La ley, al igual que en el decreto ejecutivo 35, con estos temas de identificación, verificación y documentación de las debidas diligencias, recuerden que es importante aplicarlas tanto para clientes, proveedores, así como también para beneficiario final, y pues en atención asimismo a los riesgos identificados, ¿no? Tenemos entonces que tomar en cuenta las aplicaciones de debidas diligencias, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, así como también la ubicación geográfica. También hay que tomar en cuenta el tamaño y la naturaleza del negocio, ¿no? Y así, a mayor riesgo, entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. En menor riesgo podemos entonces aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas. Con relación pues a las contrapartes que se preceptúan también en temas de aplicaciones de las debidas diligencias, hay que atender a lo que señala también la resolución sectorial, que es la resolución JD 02-015 del 13 de agosto del 2015. Allí pues hay que tener en cuenta las contrapartes como por ejemplo del fabricante o del proveedor, ¿no? Con los cuales se establezca algún tipo de relación contractual o de negocio. Allí la resolución sectorial establece que nosotros podemos aplicar o debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada, así como también para los compradores extranjeros de los productos y los servicios que se ofrezcan, o cuando se desarrollen actividades u operaciones de alto riesgo, o cuando las operaciones que se realicen o las transacciones superan el umbral establecido, es decir, 10.000 balboas o más, o si se trata de clientes PEPs, también de aquellos proveedores y fabricantes o compradores inclusive, pues que procedan de países listados de alto riesgo. La ley pues también establece, perdón, que nosotros allí debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Hay que tener en cuenta, de conformidad con lo que señala esta resolución, es importante que cuando apliquemos la debida diligencia logremos identificar la procedencia de los pagos en efectivo o cuasi efectivo que se vayan a realizar superiores a los 10.000 balboas o más. Y pues también allí se establece que en atención a si hay una persona que está actuando en nombre de otra, es decir, algún tipo de intermediario, nosotros también tenemos que hacer la verificación de que si esta persona tiene algún tipo de autorización para actuar en nombre, pues, de ella. No sé si hasta allí, pues, en temas de lo que es normativa con relación a este sector de zona franca, hemos tratado de abarcar de una forma general pues los temas de debida diligencia. Sí, de todas maneras, licenciada, recordarle a los participantes que si con alguna de las preguntas y respuestas de nuestras panelistas, ustedes llegan a quedar con alguna duda o les surge una pregunta, por favor la colocan en el chat y lo iremos aclarando. Tengo otra pregunta, licenciada. ¿Cuáles han sido los cambios recientes en la normativa que nos obligan entonces a solicitar perfil financiero y perfil transaccional, los perfiles financieros y transaccionales? Si nos puede explicar al respecto. Bueno, los nuevos cambios que se han ido dando recientemente en temas de normativa con relación a solicitar o a requerir información sobre los perfiles financieros y transaccionales
básicamente pues se vino a estatuir a raíz de la promulgación de la ley 254 del 11 de noviembre del 2021. Esta ley pues allí establece que en los sujetos obligados pues en atención a los riesgos identificados, ¿no? Deberán mantener dentro de sus debidas diligencias todo el cuidado pertinente con relación a la prevención de estos delitos de blanqueos de capitales, ¿no? Y allí, pues, en atención a si el cliente o los proveedores son de un riesgo bastante alto o de un riesgo alto, entonces nosotros debemos obtener información y documentación relacionada con los perfiles tanto financieros como los perfiles transaccionales, ¿no? También, pues, dentro de esta normativa que hizo modificaciones a varias leyes, entre ellas Ley 23 del 2015, allí, pues, también se establece la importancia de que nosotros debemos también aplicar un seguimiento continuado con relación a la relación de negocio y entonces la importancia de hacer un monitoreo de las operaciones que se puedan llevar a cabo en cada uno de los negocios, ¿no? Y que esto pues se asegure o que se pueda llevar todo lo pertinente en materia de la prevención de estos delitos, tanto de blanqueos de capitales como financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de destrucción masiva, ¿no? Es importante, como vuelvo y lo indico, en atención a los niveles de riesgo, pues entonces allí se deberá solicitar información con relación pues a lo que respecta a los perfiles financieros y transaccionales. Sí, muchísimas gracias. Antes de continuar, me gustaría verificar, ya que hemos estado teniendo algunos problemas técnicos, si tienen a nuestra otra panelista, a la licenciada María Lorena Cummings, si la tenemos en sala y se encuentra habilitado su micrófono para que ahora que le hagamos preguntas, pues ella pueda entonces unirse y contestar. Mientras nuestro equipo de la superintendencia nos colabora a hacer esta verificación, aprovecho, licenciada Chández, para hacerle un par más de preguntas que me parece que son esenciales cuando estamos hablando de esta modificación normativa sobre los perfiles financieros y transaccionales. Y sería, en principio, ¿qué es un perfil financiero? ¿Cómo lo debemos entender? ¿Cómo lo debemos documentar? Bueno, una vez se da las modificaciones a la ley 23, allí pues hoy día se da una definición un poco más completa con relación al perfil financiero y pues dentro de la propia normativa se señala que no es más que el resultado de un escrutinio, de todo un análisis de todas las transacciones que va realizando el cliente a través de la relación contractual, profesional o de negocios, ¿no? Y pues en base a ellos es que allí se obtiene de todo su patrimonio que va realizando en todas estas etapas, ya sea de negocios o de profesional, en todas estas relaciones, pues allí en base a ello, entonces va construyendo su patrimonio y con relación pues en temas de sus ingresos, sus capacidades socioeconómicas, ¿no? Todas sus capacidades básicamente financieras son las que van a constituir lo que es el perfil financiero, ¿no? Hay que ver sus ingresos, sus activos, cómo construye o cómo va levantando todo su patrimonio. Todo esto
es lo que entonces nosotros vamos a denominar en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más técnico, lo que es el perfil financiero. Muchas gracias. En ese mismo marco, si nos puede por favor aclarar qué sería un perfil transaccional y esto cómo lo podemos entender, cómo lo debemos entender y cómo lo debemos documentar. Ajá, bueno, con relación al perfil financiero, nosotros pues en el decreto ejecutivo 35, allí se señala pues diversos medios o diversos documentos que nosotros podemos solicitarle a los clientes para verificar o sustentar lo pertinente a el perfil financiero, como por ejemplo, cartas de trabajo, talonarios, estados de cuentas bancarios, declaraciones de renta, ¿no? Estados financieros. Estos pueden ser también documentos de comprobación de pagos, pueden ser pues parte de la documentación que podemos nosotros solicitar para todo lo pertinente a poder comprobar o verificar sobre el perfil financiero, perdón. Comprendo. Vamos a hacer una pequeñita revisión del chat. Me parece que no tenemos ninguna pregunta. Y entonces podemos proceder a hacer otra consulta por acá. Veo que sí tenemos alguien conversando en caja. Que verifiquemos. Bien. Ahora, hagamos una última verificación. Veamos si ya la licenciada María Lorena tiene habilitado. Me confirman por favor ella, la licenciada Chávez, si tiene la posibilidad, porque la siguiente pregunta es para la licenciada María Lorena. Usted, licenciada Chávez, tiene verificación y si ella ya está habilitada para hablar por el micrófono. Me da un segundito porque le había habilitado a la licenciada María Lorena y al momento en que... Sí, tuvo un problema con la conexión y cuando volvió a ingresar me parece que ya la tengo, tenía habilitado micrófono. ya le tengo de nuevo. Perfecto. Buenos días, licenciada, y disculpe. Gracias, gracias. Ok. Bueno, por suerte logramos resolver este pequeño problema técnico, agradeciéndoles a todos su participación nuevamente y bueno, recordando que desde que utilizamos la tecnología para acercarnos, a veces este tipo de cosas ocurren, ¿ok? Licenciada Kumi, tenemos una pregunta para usted. En el diseño e implementación de nuestros manuales de las políticas y procedimientos de debida diligencia para clientes, ¿qué requisitos debemos incluir para la documentación y revisión de estos perfiles financieros y transaccionales que ya la licenciada Chande nos ha aclarado desde la perspectiva del regulador qué es lo que nosotros debemos documentar? Entonces queremos escuchar de usted, de su experiencia como especialista en materia de cumplimiento, cuáles vendrían siendo esos requisitos documentales para la revisión de perfiles financieros y transaccionales para zonas francas. Licenciada, no la escuchamos. Pareciera que tuviese el micrófono silenciado. Ok, listo. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a Sucupa por poder brindarnos esta oportunidad de compartir, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista, bueno, de la experiencia de los que estamos allá afuera. Bueno, en Colón, el tema de la debida diligencia de los clientes
es un tema súper importante. Claro que es el tema que quizá tú cueste más trabajo, el tema de la documentación. En el tema del perfil financiero, se puede habilitar ese perfil de muchas formas. El cliente debe poder brindarnos una certificación de sus ingresos. Algún tema lo puede también habilitar por medio de los estados de cuenta, poder brindar también una documentación que le proporcione un CPA idóneo para poder establecer cuál es el origen de sus fondos y cuál es la frecuencia, es decir, cómo origina esos fondos, cómo origina ese perfil financiero que no es más que los fondos que él tiene para poder pagar la mercancía o para poder entrar en el comercio con nosotros a través del mecanismo de crédito, porque en Zona Libre se usa mucho el crédito. Entonces tienes que tener una constancia de cómo ese cliente va a cumplir con sus obligaciones, que es a través de un mecanismo documental que puede ser una declaración de renta o puede ser una certificación de ingresos firmada por un CPA idóneo. Eso puede ser. También puede ser un estado de cuenta bancario que refleje sus movimientos, o sea, podría establecerlo. Claro, en Colombia hay muchas dificultades con compartir información y eso yo lo entiendo. Así que yo me decantaría por la certificación de ingresos, es decir, por esa constancia que emite un CPA en la que se establece cómo el cliente va a pagarme y cómo obtiene sus fondos, o la declaración de renta. En el tema del el perfil transaccional a lo interno de Zona Libre, Perfecto. yo Muchas creo que gracias, todo, licenciada. no, un momentito. En el tema de del perfil transaccional, yo pensaría que se podría utilizar el mismo sistema interno. Muchos utilizan SAP y con ese sistema ellos traquean las operaciones, pueden saber cómo ese cliente ha transaccionado a lo largo del año. Así que de ese lado yo creo que tienen la información y podrían documentar el expediente a través de esta documentación. Buenas, disculpen, ¿me escuchan? Sí se escucha, licenciada. Sí, no sé si parece que hubo un tema de conexión, pero voy a repetir la pregunta, licenciada Chamble, me disculpa, ¿no? Queremos saber en qué casos se deberá obtener la información acerca de perfiles financieros y transaccionales del cliente y si este requisito de obtener la información de los perfiles financieros y transaccional va alineado o va atado al nivel de riesgo del cliente. Bueno, como bien ya lo habíamos indicado y también lo señaló la licenciada María Lorena Cumi, con relación pues a los perfiles financieros, el sujeto obligado puede requerir documentaciones como cartas de trabajo, talonarios de pago, estados de cuenta, bancarias, estados financieros incluso, también pues comprobación de pagos de impuestos, entre otros documentos. Para requerir información tanto de perfiles financieros como transaccionales, el decreto ejecutivo 35, pues allí se señala que en atención a los riesgos identificados, entonces así también pues se deberá obtener información tanto de perfiles financieros y de perfiles transaccionales, ¿no? También pues allí dentro del decreto ejecutivo 35 se señala pues que con relación a ciertas operaciones que realizan del cliente, ¿no? Y en atención pues también a los niveles de riesgo identificados, debemos entonces solicitar de esto. En cuanto a perfiles transaccionales, que pues a raíz de las modificaciones de las normativas, allí se establece pues que también en temas de perfil transaccional no es más que el resultado de todo un análisis y escrutinio de las transacciones reales que va haciendo el cliente a través de toda la relación, ya sea contractual, profesional o de negocios, ¿no? Y dice que debe ser consistente, es decir, debe ser cónsono con la naturaleza del negocio que se esté
realizando y también en atención al perfil financiero, ¿no? Allí, pues, en cuanto al perfil transaccional, el sujeto obligado puede solicitar informaciones como, por ejemplo, contratos, algún tipo de correspondencia comercial, recibos de pago, facturas, ¿no? Entre otros, ¿no? Si bien es cierto, pues, para este sector de zonas francas, es decir, zona libre de Colón y el resto de las zonas francas establecidas en Panamá, también es importante atender, pues, a lo que señala el artículo 44 de Ley 23 con relación, pues, a las medidas de controles para este sector de zona franca. Allí también, pues, hay que establecer, como dice la norma, si la fuente de ingreso de las mercancías están con algún sustento, es decir, si están inventariadas, ¿no? Si la fuente de ingresos son de rentas, entonces pues debe haber algún tipo de relación entre los activos fijos declarados y toda la información que se vaya presentando, entre otros, pues que así señala el decreto ejecutivo 35. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Me parece importante entonces que todos los participantes aprovechen el espacio para hacer sus preguntas, porque lo importante es que ustedes, como sujetos obligados o personal de un sujeto obligado, vayan comprendiendo entonces qué tanto se debe profundizar en este perfil financiero y transaccional en función del nivel de riesgo del cliente, que no significa que solo voy a hacer solicitud de información de perfil financiero y transaccional a aquellos clientes que yo considere de alto riesgo. No, nosotros tenemos que documentar el perfil del cliente en líneas generales, pero siempre recordando que la autoridad nos exige que tengamos un enfoque basado en riesgo. Por ende, vamos a asignar mayor esfuerzo a aquellos perfiles de mayor riesgo para asegurarnos entonces de realizar la debida diligencia y el análisis que corresponde. Licenciada, Entonces, disculpe. acá tengo algunas preguntas para la licenciada. No, ¿Sí? licenciada, para complementar un poquito también, que en atención a lo que establece el decreto ejecutivo 35, pues recuerden que uno como sujeto obligado, pues siempre debe tener presente el tema de riesgos, ¿no? Y allí también, pues, hay que tener en cuenta si las transacciones que se van realizando se involucran o se realizan mediante ya sea dinero en efectivo o cuasi efectivo. Recuerden, pues, que en estos temas también las mismas deberán estar relacionadas o sujetas con el tema de los RTEs, es decir, de los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Entonces, pues eso quería agregarlo, pues que también hay que tener en cuenta y que toda la información siempre debe estar lo más actualizada posible y debe estar resguardada o documentada. Y las debidas diligencias se aplican tanto para clientes, para este sector, también a los proveedores, así como para los beneficiarios finales. Muchas gracias, licenciada. Acá tenemos unas cuantas preguntas para la licenciada Kumi. La primera de ellas es, ¿qué para el análisis y la verificación del perfil financiero y transaccional? Dado que ya hemos conversado de cómo levantar cada uno de estos perfiles, también hemos conversado qué tipo de documentos deberíamos tener en la debida diligencia. Entonces, ¿cómo hacemos luego ese análisis y esa verificación de perfil financiero y transaccional? Si nos puede entonces compartir su enfoque desde la práctica diaria. Bueno, definitivamente el cliente, eso depende de lo que el cliente viene a realizar con nosotros. Por ejemplo, si es una compra puntual, pero es una compra
a través de mecanismos bancarios inferiores a $10,000, su perfil financiero debe ser cónsono con eso. O sea, el cliente debe presentar una certificación de ingresos que le permita poder establecer que puede pagar esos $10,000. Eso pues realmente no se requiere un perfil muy alto para este tema, pero sí debe estar cónsono con esto. Es decir, si gana, por ejemplo, si presenta unos ingresos menores de $10,000 al año, pero va a hacer una sola compra de 10,000, entonces por supuesto su perfil no es cónsono con lo que viene a hacer comercialmente con nosotros. O si, por ejemplo, una persona me solicita un crédito, que es lo que más, o sea, en Zona Libre existe mucho esa parte del crédito comercial de buena fe, porque es un crédito también a veces que no se ha documentado como se debe, ¿verdad? Porque se basa en la confianza y en los años que tienen con relación con los clientes, o sea, tienen mucho tiempo de estar relacionándose con ellos de esta forma y esa es la práctica usual de la plaza. ¿Que debe cambiar? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en el tema del crédito, si la persona viene a solicitarme un crédito de $100,000, pero presenta ingresos solamente de 10,000 al año, esa persona no tiene cómo sustentar ese crédito conmigo. Yo no le puedo dar un crédito de 10 veces más de lo que esa persona gana al año. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, tenemos que entender. Esos son los análisis que proceden después de solicitar esa información del perfil financiero y transaccional. O una persona completamente nueva que yo no conozco de nada y le doy un crédito superior a 100,000 o superior a 50,000. Cuando no presenta documentación que refleje que tiene un ingreso sustentable, que puede pagar ese crédito. Entonces, eso es lo que se establece. A veces y en muchas ocasiones ni siquiera tienen un sustento, no tienen un perfil. Y tenemos personas que solicitan créditos, por ejemplo, y esto es desde mi experiencia, no es desde la perspectiva del regulador ni tampoco de Asucupa, es la experiencia personal que yo he tenido. Tienen o solicitan créditos de 250,000, por ejemplo, y no tienen un sustento real, es decir, yo no sé si esa persona puede pagar esos $250,000, porque siempre lo ha hecho, porque ya lo conocemos, pero realmente en estos temas, pues no se manejan así, sobre todo con el decreto 35 de septiembre del 2022, que nos aclara que cada operación comercial o las relaciones comerciales deben tener un sustento basado en ese perfil financiero que tiene la persona para poder pagar y cumplir con sus obligaciones pactadas. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema, ¿no? El perfil transaccional, pues, es distinto porque es la revisión que yo hago de todos los años que ese cliente ha estado conmigo, cómo ha transaccionado, cómo ha sido su nivel de pagos, cuál es el monto que esa persona ha manejado a través de los años conmigo y cómo, pues, se ha manejado comercialmente. Entonces, eso es distinto, pero sí el perfil financiero es más en la parte de la obligación, del cumplimiento de la obligación, si la puede sustentar o no la puede sustentar. Eso sería de esa parte. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo veo muchas preguntas acá sobre los temas de la debida diligencia simplificada. Dicen que si el cliente no es habitual, por ejemplo, y hace una compra puntual o por un monto bajo, si podrían establecer una debida diligencia simplificada. Entonces, no sé, licenciada Chande, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Sí, cómo no. Perfectamente pueden aplicar una debida diligencia básica o simplificada. De hecho, la resolución sectorial igual así también lo establece, ¿no? Si son montos, sobre todo también inferiores al umbral, es decir, 10,000 balboas o más, pueden tener una debida diligencia básica o simplificada. Y como hacen la pregunta si es habitual, es decir, que ya tienen mucho más contacto con ese cliente, pues perfectamente pueden aplicar una debida diligencia básica o simplificada. Ok, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Fernando, buenas. Mi nombre es Fernando, supervisor. Hola. Supervisor de la Superintendencia de Seguros No Financieros. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. ¿Cómo Gracias. está, licenciado? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Es para aportar en esta... tenemos que entender que en la zona franca cada uno tiene diferentes actividades, ¿no? Y de acuerdo a sus actividades pueden variar este tipo de debida diligencia. Por lo menos hay casos de que una empresa puede tener, como se ha visto, ventas al detalle y ventas al por mayor. Pero si subdivides bien
ya que esas ventas al detalle las llevan bajo un showroom y realmente en su política establecen unos umbrales que no tienen que ver con el umbral del RTE, del reporte de transacción efectivo, claramente pueden llevarlo entre clientes habituales y clientes ocasionales. Tenemos que ser claros porque hay muchos clientes ocasionales que compran nada más. Sus compras son realmente para su propio consumo. Esto le diríamos clientes domésticos. En estos clientes domésticos lo que haríamos es que si la empresa dentro de su política establece que el monto es tanto y no sobrepasa ese umbral en estas ventas al detalle, no debería, por tanto, hacerse una debida diligencia ampliada ni tampoco una básica, si realmente ha identificado estos clientes ocasionales, porque lo están comprando directamente, están comprando directamente cosas domésticas, claro, para su consumo. Claro, es el caso también que podemos encontrar clientes ocasionales, pero que pasan un umbral que propiamente debería dar la empresa para decir, oye, por lo menos si la empresa me pone un umbral de $2,000 para su showroom, oye, normal. Si sobrepasa de esto, entonces pasa entonces como si fuese una, vamos a decirlo así, o sea, no sé cuál es el control que lleva la empresa, por eso es que me meto a ciertos controles y vamos a decir que el control sea que lo que sobrepase de 2,000 pasa entonces como si tratara una venta al por mayor y le toma quizás una debida diligencia básica para poder monitorear esa transacción. Ahí es que voy a la parte transaccional. Ellos van a velar, cada sujeto va a velar por esa parte, de que esas transacciones no sobrepasen, por lo menos en una semana, el umbral de RTE. Si sobrepasa ese umbral, debería entonces manejar entonces una debida diligencia ampliada o reforzada, como se dice. No sé si aclaré el punto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estamos a la hora. Muchísimas gracias, licenciado Méndez. Gracias por su intervención porque ha sido muy valiosa. Nos ha ayudado mucho a hacernos una idea más clara de la consulta que se estaba haciendo. Muchas gracias. Quédese por allí, que seguimos haciendo preguntas. La siguiente pregunta sería para la licenciada Cummings también. En la etapa de esta verificación de documentación, ¿qué conductas o señales podría indicarnos que la documentación entregada no es congruente, usted lo mencionaba antes, con lo declarado por el cliente? ¿Qué ejemplos o casos tal vez nos podría compartir en función de su experiencia? Bueno, miren, yo he visto muchas personas que no tienen un establecimiento comercial, por ejemplo, o personas que no me brindan mayor información. O sea, yo siempre reviso, y bueno, estos son como técnicas. Yo siempre reviso los clientes que más o sea, voy a la empresa, y hablo ya como la empresa, pero yo me integro, ¿no? Entonces, pues lo que más compran en la empresa. Entonces, a ver, deme el corte de los últimos 3 meses. Entonces, ahí yo me doy cuenta quiénes son los principales compradores o los últimos 6 meses. Entonces, por monto, ya sea crédito o contado. Contado no significa efectivo, significa que pagan con ACH o transferencia, pero que no tienen una facilidad crediticia. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me doy cuenta quiénes son el top 10 de los compradores de la empresa con esos 6 meses, con ese corte de 6 o ese corte de 3. Entonces, yo lo que hago es solicitar el expediente y verificar quién es esa persona, dónde vive, de qué lugar es. No es de San Salvador, no es de Honduras. Ok, perfecto, o es de cualquier otro lado. Esos son 2 ejemplos. Entonces, ¿a qué se dedica? Bueno, es comerciante. ¿Tiene un aviso de operación? No, no lo tiene. ¿Tiene un local? No, no lo tiene. Entonces, ¿cómo sustenta el crédito de $250,000 al año? Porque eso ya es un crédito sustancial. ¿Tiene declaración de renta? Sí, $10,000. Entonces, eso no es consono con lo que me está solicitando. ¿De dónde saca los otros tantos para solicitar un crédito rotativo de esa magnitud?
Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo clásico de alguien que no tiene un perfil, o sea, no tiene una empresa, no tiene aviso de operación, su declaración de renta no es consona con el monto que está solicitando. Entonces, básicamente, esa persona está haciendo alguna otra cosa. Un número razonable para esa persona no podría ser más de lo que tiene que ser a un número inferior a lo que ella ingresa anualmente, porque entonces uno no compra para perder, uno compra para ganar. Entonces, si su declaración de renta no refleja los ingresos, significa que esa persona no está haciendo esa actividad comercial, se dedica a otra cosa. En el tema, a ver si hay alguna otra cosa aquí, estado financiero. Bueno, las pérdidas financieras, o sea, ya cuando te presentan una declaración de renta que no tiene ganancia, pero tiene un movimiento comercial, porque siempre va a haber un movimiento. O sea, puede ser que tú tengas gastos y ingreso versus gastos, no te salió el negocio, pero el ingreso es sustancial, o sea, tienes un ingreso que puede sustentar esa facilidad crediticia que tú estás solicitando. Por ejemplo, si te está pidiendo 250,000, pero lo va a pagar a 5 años, o sea, porque no es que hay diferentes tipos de hacer el negocio, ¿no? Y yo lo entiendo, que a veces no es que es en un año que pides los 250,000 o los 100 o los 50, sino que los vas pagando en el tiempo. O sea, no es el monto total de lo que tú vas a solicitar y que lo vas a estar solicitando y se va reponiendo, digamos. O sea, tú pediste 50. Se fue el audio, licenciada. A ver, sí, parece que sí fue el audio. Bien, vamos a ver un momento, ¿no? Esto, Hola. ok, Ya. sí, ya volvió. Ah, bueno, Sí, entonces nada. la escuchamos hasta que decía que si el monto total del crédito que se pide, pero que no necesariamente se va a requerir toda la mercancía, o sea, no se va a hacer todo el requerimiento de una sola, sino que se puede hacer en Efectivo. un periodo de tiempo, hasta ahí escuchamos. Claro, eso es un periodo que se va extendiendo en el tiempo. Son créditos rotativos. Entonces, claro, puede ser que pida 50 y gane 10, pero claro, o sea, o refleje 10 en sus estados, pero eso puede pasar. Y yo creo que hasta ahí podría ser un monto que no me parece tan descabellado, porque ella refleja 10 todos los años, pero ese crédito se ha mantenido en el tiempo porque es rotativo. Entonces ahí puede pasar, porque no es que te pide los 50 y tú le entregas los 50 en mercancía de una vez. Tú le entregas 10, ella puede llegar hasta 50 en 365 días calendario o más. Entonces, se va reponiendo, es una cosa que va. Entonces, claro, eso es algo que puede estar todavía dentro de lo razonable. Lo que no puede ser es que refleje 20, refleje 10 y le demos 250,000. Eso no es razonable. Entonces, eso podría ser ese ejemplo que me estaban pidiendo del tema de lo razonable. Y en este caso, si el cliente no nos proporciona la información requerida para documentar perfil financiero y transaccional, ¿qué acciones se deben tomar? O sea, en la práctica, ¿has tenido algunos casos donde clientes no quieren proporcionar esta información y cómo los podríamos manejar, licenciada Kuma? Bueno, yo realmente les digo, el que es crédito, sobre todo, le dices, bueno, no hay crédito hasta que no haya documentación. O sea, la línea de crédito está, digamos que inactiva y lo voy a poner por acta de junta directiva y o sea, les digo, aquí hay una formalidad y no se puede, porque tú me estás solicitando un crédito y yo tengo una relación de confianza contigo que tiene que ser documentada. Entonces, si tú no me tienes confianza para entregarme esa documentación, pues yo tampoco tengo confianza de entregarte mis productos, porque es una relación que se fundamenta en dos líneas de confianza, no en una sola. Entonces, definitivamente, pues, entonces hasta que no se traiga esa información, el crédito queda suspendido. No es que se va a cancelar, por supuesto que no. Solamente cúmpleme con la información que te pido y se restablece. Sí, perfecto, muchas gracias, licenciada. Definitivamente, como sujetos obligados, tenemos que recordar que la norma es clara con los requisitos, con las obligaciones y con aquello que no es negociable, ¿no? Entonces, un cliente que no entrega la documentación para poder levantar ese perfil financiero y transaccional, hay que tomar medidas y no se puede continuar con una relación si el cliente no está cumpliendo con eso, que es parte de la debida diligencia.
recuérdenlo así. Entonces, eso es un punto importante. Licenciada Chande, no la escuchamos. No, digo que es correcto lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Máxime que la propia ley 23 establece pues que si el cliente no proporciona la información que usted está solicitando, pues lastimosamente, y como siempre digo, pues uno debe agotar todos los mecanismos, pero si ya una vez agotados los mismos, entonces hay que aplicar lo que dispone el artículo 36, que es de la prohibición de establecer la relación contractual o de negocio o no iniciar o realizar también transacciones con ese cliente. Y entonces también, pues allí mismo, ese mismo artículo señala que se podrá entonces también realizar un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa. Total, licenciada, y discúlpeme que le complemente aquí un momentito. Bueno, yo entiendo porque yo estoy del otro lado, entonces los entiendo a veces porque tienen un saldo de deuda grande con ese cliente. O sea, que ese cliente no puede salir de su cartera porque les está debiendo una suma sustancial de dinero. Entonces, sí tiene que haber un mecanismo por eso es que yo digo que vamos hacia la formalización de los créditos comerciales. Ya la vida informal, eso está en el pasado. Esa parte de que yo confío en ti y tú no me das documentación, eso ya no puede pasar. Nosotros tenemos que ir hacia la formalidad, porque cuando estas cosas ocurren, tenemos estos mecanismos de decirle, bueno, si usted tiene tanto tiempo para completar su perfil financiero y transaccional. Si no lo hace, no le vamos a dar más mercancía. Y si sobrepasa ese tiempo, no le damos más mercancía, pasa a cobro coactivo. El problema es que si no documentamos el expediente de crédito, ¿cómo vamos a pasar a cobro coactivo si no tenemos los mecanismos para el cobro de la deuda? Entonces, es importante que entendamos ya que los créditos son herramientas que presentan un riesgo comercial, un riesgo financiero. Entonces, tenemos que documentarlos para poder hacer la cobranza y también para que no se vea como algo extraño o inusual, porque lo usual es que la documentación de crédito esté por escrito, esté firmada, exista un proceso para la aprobación de esos créditos. Entonces, no podemos seguir trabajando como antes. Ese antes ya pasó y no regresará jamás. Vamos hacia la era de los negocios serios y responsables que cumplen procesos y que establecen parámetros, sobre todo para lo que para el mismo comerciante representa un riesgo, que es el crédito. Así que por eso los insto también a que sigan todas estas recomendaciones y que también las coloquen en su manual, que los revisen y que lo establezcan por escrito, sus políticas. Muchísimas gracias. De hecho, aprovechando el impulso de esto que estaba mencionando la licenciada Cummings, tengo una pregunta para la licenciada Chandek. ¿Cómo se deberá manejar esa actualización y el seguimiento continuado de la relación de negocios en cuanto a los perfiles financieros y transaccionales de los clientes? O sea, ¿qué nos establece la normativa en ese sentido? Bueno, en temas de lo que establece la propia normativa, el decreto ejecutivo número 35, pues allí se señala que al momento de aplicar las debidas diligencias, nosotros debemos obtener información, clientes, proveedores, de beneficiario final, recabar toda esa información, en atención si aplicamos entonces debidas diligencias ampliadas o reforzadas. La actualización debe darse anualmente, debe ser más continua. Y en caso pues que aplicamos debidas diligencias básicas o simplificadas, debe estar o constar dentro del manual la periodicidad mediante la cual usted va a ir actualizando toda esta información que va obteniendo de clientes, proveedores, beneficiarios finales. También pues la resolución sectorial habla también de los fabricantes, ¿no? Es importante obtener la mayor cantidad de información que ustedes así lo consideren pertinente, que los tengan plasmado dentro de sus manuales de prevención, y la actualización, vuelvo y repito, va a depender de cómo ustedes lo tengan en sus manuales, si aplican debidas diligencias básicas o simplificadas. Lo que sí es que si cuando se aplica diligencia
ampliada o reforzada, la ley se establece que debe ser anualmente, ¿no? También se señala pues que hay que obtener información sobre la relación contractual o la relación de negocio, hay que conocer la naturaleza del negocio del cliente, darle un seguimiento continuado a toda esta relación de negocios que se está dando, un monitoreo continuo con relación pues a todas estas relaciones contractuales, de negocios o profesionales que se tengan con los clientes, hacer exámenes independientes, evaluaciones independientes, perdón, ¿no? Para entonces poder ir también, tener unos mejores controles, tal cual también lo establece la propia Ley 23, así como Decreto Ejecutivo 35. Perfecto. Y fíjese que ahora quisiéramos ver del lado del regulador, con la licenciada Cummings, esta actualización y seguimiento continuado de la relación de negocios en cuanto a perfiles financieros y transaccionales. ¿Cómo lo podemos tener establecido en los manuales? ¿Cómo realizarlo en la práctica diaria? ¿Cuál sería su recomendación, licenciada Cummings? Bueno, yo pienso que la mejor forma de establecer esto en los manuales es hacer procesos, porque al final yo me encuentro muchas veces manuales y bueno, y todo lo que son los temas de cumplimiento, muy apegados a la norma, eso es verdad, pero repiten mucho los artículos de la norma, de la ley. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que esa norma está para guiarnos, pero traspolar eso a hacer procesos. Cuando a mí me llega un cliente, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4 y repetir los mismos procesos siempre para que esto se vuelva una práctica usual dentro de la empresa. El seguimiento continuado para que sea efectivo debe ser un proceso. Sí, lo voy a hacer anualmente, pero ¿qué le voy a pedir? ¿Qué es lo que voy a pedir anualmente? Le voy a enviar un formulario, en el anexo coloco el modelo del formulario. El paso número 2, ¿cuál es? Contactar a esa persona a través del correo electrónico y los teléfonos que dejó en la base de datos. Utilizamos SAP. Así se ingresa en la plataforma. Número 3, hacemos el contacto 3 veces, a la cuarta, ¿qué hacemos? No nos contesta, hacemos una medida administrativa para ese cliente, tomamos una decisión. Número 5, el cliente sí nos contesta, porque puede ser que sí, por eso es que se piden flujogramas en los manuales. Entonces, si sí nos contesta, entonces, ¿qué hacemos? Le enviamos un formulario de actualización donde le indicamos que si ha cambiado alguno de sus datos personales, lo indique. Y si en los documentos de soporte que nos debe proporcionar han variado, que por favor también lo indique, que nos adjunte nuevamente la declaración de renta, si es un perfil de crédito con una debida diligencia ampliada o reforzada o básica, pero que nos envíe su declaración de renta y que dependiendo, ¿verdad? Porque quizá en Zona Libre hay diferentes tipos de clientes, pero el cliente para mí de crédito siempre va a ser un cliente que tiene que mantener su expediente actualizado, porque tiene una línea de crédito rotativa, entonces tengo que siempre saber cómo está ese perfil y si le puedo seguir prestando. Entonces, declaración de renta o certificación de ingresos y si algo más ha cambiado en su perfil. O sea, en su referencia personal, bancaria, profesional, su dirección o sus generales. Entonces, pero yo creo que sí, que debemos ir hacia hacer procesos para que la gente pueda seguirlos y entonces no equivocarse o hacer siempre las mismas cosas para garantizar el resultado. Muchísimas gracias. Ahora ya estamos llegando al final de este conversatorio. Recuerden, participantes, al final leeremos las consultas que ustedes hayan colocado en la caja de comentarios. Ahora, ¿cuáles, para la licenciada Chandek, cuáles son las deficiencias más usuales? Porque ahora que la licenciada Cummings estaba mencionando cosas que a veces pueden ocurrir que no son las ideales y hacia dónde deberíamos apuntar con nuestra elaboración de manuales y procesos. ¿Cuáles son, licenciada Chandek, las deficiencias más usuales que se encuentran en los expedientes de debida diligencia y esos sustentos que se deberían tener cuando se realizan las supervisiones? Bueno, yo en principio pues voy a hablarle de una forma más general
Luego les puedo conceder la palabra a mis compañeros, el licenciado Cris Méndez y al licenciado Alberto Castillero, quienes pues sí tienen mucho más experiencia en estos temas, sobre todo pues en este tema de, perdón, al licenciado Alberto Álvarez. Ellos tienen más experiencia en estos, lo que es el sector de zonas francas, ¿no? Lo que sí hemos observado bastante o es muy común en temas, pues, en las supervisiones es acerca de las aplicaciones de debidas diligencias, ¿no? Si le aplicas debida diligencia, a veces solamente se le aplicas al cliente, no se le aplican los proveedores, pero la ley establece que las debidas diligencias para este sector de zonas francas hay que aplicárselas. Clientes, proveedores, beneficiarios finales, inclusive la resolución sectorial que es la JD 02-2015 o 015, también habla del fabricante, ¿no? Entonces es importante obtener información de estas personas que interactúan o, o se mantiene algún tipo de relación contractual o de negocios, ¿no? O si no, también pues encontramos que carece de documentaciones o la documentación está desactualizada, incompleta. En temas de riesgos no hacen las segmentaciones de forma adecuada con relación pues a los clientes, proveedores, beneficiarios finales, la actualización, ¿no? Y el resguardo es importante mantenerlo. Recuerden que nosotros debemos conservar o resguardar información hasta 5 años terminada la relación de negocio, contractual o profesional con los clientes. También hay que atender a lo que establece la normativa con relación a los controles. Para este sector de zona franca, no solamente tenemos lo que se establece dentro del artículo 40, también tenemos el artículo 44 de ley 23, tenemos la resolución IRREC 01-017. Todo esto debemos nosotros tomarlos en consideración y de allí entonces tratar de mejorar un poco todo lo pertinente a cuando vamos a requerir información. Recuerden que es importante hacer una identificación, verificar toda la información y dejarlo documentado, ¿no? En este tema, ¿quién más que mis compañeros, tanto Cris como Alberto, pues ellos sí manejan mucho más el tema de las supervisiones? Ellos pueden explicar un poquito más las mayores falencias, así en términos muy generales, que se han encontrado pues en estos temas. Y gracias, Sandra, por la palabra. Ante todo, decirle a los participantes lo que debemos contemplar, nosotros como orientadores y supervisores, lo que tratamos es de, número uno, segmentación de clientes. Observamos que ni parcialmente, muchos no tienen segmentado a sus clientes. Y es muy práctico segmentarlo. ¿Por qué? Porque de allí comienza toda esta cultura de cumplimiento. La cultura de cumplimiento data de una segmentación, una medición de este riesgo de cada cliente o proveedor y adicional ya viene la parte de los mecanismos que tiene la empresa para la prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué son estos mecanismos? Bueno, propiamente fundamentado todo en el manual, porque esa es la verificación. Nosotros tenemos que hacer un cruce y este cruce va junto con el manual de prevención.
Existen, como decía la licenciada María Lorena, que no muchos manuales no tienen adecuadamente estos procesos, y es muy importante que el proceso esté escrito adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos este proceso escrito, realmente la empresa, el sujeto obligado no tiene el control adecuado de esta cultura de cumplimiento. Entonces, ¿qué como primero? Vemos que tienen un manual. Dentro de la lectura del manual quizás existan actividades o productos que no maneje realmente el sujeto obligado. Entonces quiere decir que este es un manual copy-paste, como se dice. Esto hay que tener cuidado. Ustedes que son el sujeto obligado deben hacer la lectura del manual, deben comprender qué es lo que le está dando, ya sea esta empresa de cumplimiento, ya sea o los que se han puesto en la mesa de trabajo para realizar este manual. Porque a veces tomamos, mira, que este es del vecino, y lo toman, lo transcriben, pero no le dan ni un seguimiento adecuado. Y ahí vemos las falencias que existen en el manual. Segundo, este manual debe estar aprobado según el decreto 35, el decreto ejecutivo 35 debe estar aprobado por la junta directiva. No vemos una acta de aprobación, no vemos algo que indique propiamente que la junta directiva está alineada al cumplimiento o a esta cultura de cumplimiento. Después de esto, procedemos a ver, bueno, el manual, como debe tener casi todo, aquí la licenciada estaba indicando de flujogramas, prácticamente esto es una tarea propia. ¿Qué vemos? Que, número uno, la persona enlace no tiene funciones ni responsabilidades. La persona enlace, la realidad que ocurre es que la persona enlace realmente o es la secretaria, o es la de tráfico, o es la persona de contabilidad. Y prácticamente le asigné la obligación, pero no le ha asignado realmente cuáles son las responsabilidades. Y prácticamente ella tiene que acaparar toda la responsabilidad del día, más sobre la responsabilidad de cumplimiento. Y esto sí es importante, ¿por qué? Porque hay veces que sobrecargas esto y cuando entonces llega el supervisor, porque este realmente es un equipo, o sea, esta cultura de cumplimiento no es que se lo voy a dar solamente a la persona enlace y la persona enlace ya. No, esto tiene que replicar en todas las áreas y esa replicación incluye a la junta directiva. Ambos deben saber, por lo menos, no encuentro, como decían, el beneficiario final. ¿Qué hago si no tengo el beneficiario final? Realmente hemos observado que en las operaciones inusuales, si nos vamos al decreto ejecutivo y vemos la operación inusual, existen enumeran ciertas debilidades en la cual es una operación inusual. Y sabemos entonces, si ya tenemos la operación inusual, oye, ¿qué hacemos? Si no he identificado, bueno, recuerden que ustedes hacen una autoevaluación de riesgo. Mis productos, bueno, una autoevaluación de mis productos, ¿cuáles son mis productos de alto riesgo que maneja la empresa? O los servicios que realizo, ¿cuáles pueden ser de alto riesgo? O cuáles de estos productos pueden ser delitos precedentes del blanqueo de capital. Todo esto va amarrado. Cuando entonces procedo ya a realizar todo este tipo de diligencia, entonces si es una operación inusual, por lo menos iba con beneficiario final. Si ya hice lo de producto, ahora lo de clientes y lo de proveedores, ¿cuántos no he identificado al beneficiario final? De verdad la empresa, si tiene toda esta cultura de cumplimiento, debería tener ya una acta dirigida a la junta directiva indicándole cuánto es el porcentaje, cuáles son los clientes y proveedores que no han identificado el beneficiario final. Y producto a esto, tratar entonces de sacar un porcentaje versus los clientes activos que tiene la empresa versus los que no han identificado el beneficiario final para entonces determinar cuánto es el porcentaje que cumplo realmente con la ley 23 y cuál es el que no cumplo. Es tan fácil sentarse, pero la cosa es alinearse, ¿no? O tener esta orientación adecuada. Y ya,
al decirle a la junta directiva, quizás esta de la junta directiva conozca a estos clientes, porque lo que pasa es que la persona de enlace sufre mucho, sufre tanto que dice, oye, no puedo, pero oye, no te quedes con la carga, esta es como la papa caliente, vamos a pasarla, no te quedes con eso. Y seguimos entonces con que la junta directiva entonces ya dirá, bueno, de estos, vamos a decir que fueron 20 los que no han identificado el beneficiario final, bueno, de estos 10 realmente no hay forma de localizarlo y ya tengo propiamente correos del sujeto del cliente que que indica directamente que él no va a proporcionar esa documentación porque eso es confidencial y todo, aunque ustedes deben replicar esa cultura de cumplimiento para indicarle que toda esta cultura nace para primero salir de la lista gris y segundo mantenernos, después de salir de la lista gris, mantenernos con los estándares adecuados de cumplimiento, de cultura de cumplimiento. Eso es el enfoque realmente. ¿Y cuál es la orientación de nosotros al tener todo este tipo de cosas? Es que ustedes cuando le llega, ya sea aduanas o le llega el Ministerio Público, ustedes tienen un expediente enriquecido que pueden demostrar sin ni siquiera asustarse. Ustedes sacan su expediente y se lo entregan a estos organismos de represión que vienen a investigar si de verdad a X cliente, pero supieron que ustedes fueron parte de la línea. Entonces ustedes nada más entregan y ellos verifican esa información. Lo importante en tener el expediente es esto, para que ustedes no queden, ¿cómo es? Vistos de que no tienen una cultura de cumplimiento y más por ser de la zona franca. El manual, decía que el manual es prácticamente, para nosotros, es prácticamente toda la estructura para la verificación de la debida diligencia. ¿Qué debe tener el manual? Debe tener si propiamente la empresa tiene un formulario de debida diligencia. Si no tiene un formulario, pues que realiza algo de da créditos y propiamente ese crédito llena cierta documentación. Bueno, también eso puede ser un formulario de diligencia. No obstante, debemos, de acuerdo al decreto ejecutivo 35, también a la 215 que sería de las zonas francas, la resolución, y la ley 23, los puntos que indica que debe incluir en un formulario, entonces tratar de verificar si esos puntos los tengo dentro de ese formulario que realizo el crédito. Y si no lo tengo, lo incluyo. Incluye eso realmente esas celdas o esos criterios que no tengo dentro del formulario para darle énfasis. Por lo menos estaban hablando del perfil financiero. Realmente recuerden algo. Una cosa es identificar y dónde lo voy a identificar en el formulario ¿no? que tiene. Lo otro es verificar. Eso que identifiqué en el formulario, ahora yo, persona enlace, identifiqué, ya el cliente me contestó, existe tal cosa, lo identifiqué. Ahora, ¿cómo lo verifico? Con un documento de sustento. Ya sea la cédula, el pasaporte, todo este tipo de cosas, ahí va a tener la verificación con el documento de sustento. Pero, ¿qué pasa? Hablábamos del perfil financiero. En el formulario yo puedo anexar una parte, quizás de poner unos criterios de límite de tantos son mis ingresos, tantas son mis ventas. O sea, eso va dependiendo de cada empresa, cada sujeto obligado, como quiere establecer su rango. Ponen unos rangos y ahí vas a identificar por lo menos si tu cliente genera ingresos de 1 millón o más de 5 millones, dependiendo, ¿no? Estos rangos tienen que, por eso es bueno segmentar, porque si yo segmento a mis clientes, yo sé cuáles son mis clientes potenciales. Esos clientes potenciales quizás me costan, para ser un poco más excesivo, 50 millones. O yo tengo más o menos con el sustento, el documento de sustento, que sea la declaración de renta o ya sea
el estado financiero, yo puedo verificar en esa parte cuánto es el ingreso y hacer más o menos con todos mis clientes un criterio de esos rangos adecuadamente. Pero eso ya va interno, por eso es que nosotros no nos metemos en la parte operativa. Ustedes son realmente todo lo operativo, ustedes lo saben día a día. Ustedes saben cómo diseñarlo. Claro, necesitamos un poquito, pero ahí ustedes lo diseñan adecuadamente. Esa sería la del perfil financiero, lo adecuo ¿cómo es? A mi formulario que tenga y propiamente cómo lo voy a verificar con un documento de sustento. Otras cosas, es importante el RT. Hay veces que observamos que estos clientes, por lo menos digo que es un cliente ocasional, pero digo que es ocasional para no hacerle la debida diligencia, pero en la práctica nosotros tenemos mecanismos para observar si ese cliente pagó en efectivo o no, pero ustedes igual se hacen de la vista, tapan el sol con un dedo, pero entonces al ver eso, ¿quién realmente debe aplicar la cultura de cumplimiento? Son ustedes. Entonces, en ese caso, es importante darle el monitoreo adecuado. Si este cliente era ocasional, pero me está comprando por arriba del umbral y realizar los RTA adecuadamente. Pero que no sé quién ha diseñado una práctica que, bueno, no, yo no recibo efectivo, pero anda y deposítame eso al banco. Pero cuando le mandan el slip, ¿qué dice el slip? Efectivo. Y ahí es que deben tener, oye, mi cultura de cumplimiento, ¿cuál es? ¿Recibí efectivo en mi cuenta bancaria? No, pero si me lo depositó a mi cuenta bancaria, sí, pero te lo depositó el cliente. Eso es un RTE, porque pasó sobre el umbral. Entonces hay que mantener ese tipo de cosas de esa forma. Y ustedes me disculpan si me he extendido, pero agradezco, ¿no? No, espectacular. No, para nada, licenciado, muchas gracias. Espectacular, y tocaste un punto, mira, un punto álgido, y me encanta que lo tocaste, porque ese punto es muy importante. El efectivo es efectivo. ¿Qué pasa? Tenemos un problemita que ustedes deben resolver, y yo se lo voy a decir porque es algo que ustedes deben entender. En algunas capacitaciones de la UAF establecen, sí lo dice la UAF, por eso todos te van a empezar a escribir por el chat, porque yo también estuve presente. Y de hecho estuve presente, realicé preguntas y me lo reiteraron. Y a mí también me lo han reiterado, así que muchas gracias a la gente en el chat por estar respondiendo, porque yo sabía que esto iba a suceder. La UAF dice que si te depositan en el banco el efectivo, no es efectivo, sino que es un depósito en cuenta. Y además lo confirman por correo. Muchas gracias por ponerlo en el chat. Eso me trae muchísimos problemas a mí. Trae operaciones sospechosas, trae todo tipo de problemas al margen de la ley. Que esto empiece a, porque es una práctica, lo dicen en todos los webinars y no solamente en el de Zona Libre, lo dicen en el de construcción, que es un sector tan importante y tan delicado y bienes raíces. Lo dicen, me han grabado los webinars porque cuando yo vengo quedo malísimo porque yo sí les digo, yo tengo mucho tiempo en esto, no nací ayer en este mundo y les digo, efectivo es efectivo. Te lo deposite Pepe o te lo deposite Juancito. Es efectivo en tu cuenta de banco y por montos bien elevados. Y me dicen, no licenciada, y me ponen el video. Entonces me dicen, nosotros no vamos a hacer eso, usted nos está asesorando mal. O sea que yo los estoy haciendo, no puede ser. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que eso es un tema súper importante porque no podemos prevenir si tenemos ese tipo de información. Entonces, si a mí me depositan $300,000 en efectivo en una cuenta de banco, como el cliente va al banco, eso no es un RTE, eso es un depósito. Es un depósito en banco y además de eso, me lo reiteran con videos, me lo reiteran con correos, me lo reiteran con todo. Entonces, de verdad que eso, de verdad uno lo deja perplejo y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Y les digo yo, bueno, eso es lo que te dice la UAF, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente, ¿qué dice el SLIP? Yo digo exactamente como usted dice, licenciado. ¿Qué dice el SLIP? Dice efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Es depósito en banco o es efectivo? Es un depósito en efectivo, pero el efectivo es real, entonces usted tiene que tener cuidado. Así que por favor, les solicito de todo corazón que podamos aclarar este punto y que por favor María, exista un comunicado.
Disculpa, no, es que no debe haber comunicado porque la UAF no es el organismo supervisor. Quien es el organismo supervisor es la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Ok, En caso tal, perfecto. si ellos tienen que comunicarse con nosotros por esa indiscreción o esa debilidad que tienen al comunicarle al sujeto obligado los procesos, que vengan donde nosotros y vengan a la mesa de trabajo. Para eso estamos abiertos. Muchas gracias. Y te vuelvo y te repito, está el sujeto obligado en toda la potestad, porque vamos a decir algo, el sujeto obligado va a decir sí, porque el banco me revisa. Sí, pero imagínate, te llegan 15 clientes, depositan, pero como tu umbral está abierto, nunca vas a pasar. Nunca va a pasar. El banco lo va a tener que, él puede seguir depositando. Cuando llega, entonces le va a pedir documentación el banco al sujeto obligado. Por consiguiente, el banco nunca va a verificar el que te fue a depositar, si te fue a depositar $300,000, nunca va a hacerle a esa persona. Imagínate, el que va a depositar siempre es el mensajero. ¿Qué le van a hacer al mensajero? De que, oye, lléname por de dónde vienen esos fondos. Y como tienen abierto el umbral, el mismo banco te hace un umbral, él pasa hasta que llega al tope, entonces que comienza a llamar a la empresa para que le dé la debida información. Pero esto es propio del banco con el sujeto. El sujeto propiamente debe realizar su debida diligencia. Oye, si ya tengo un slip que me depositó en efectivo, él considera, sí, él considera que, porque entró al banco, ya yo me libero de la responsabilidad. No, al contrario, es donde tú más tienes que atacar esa cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque entonces dejamos esa brecha abierta y van a entrar todas estas organizaciones delictivas porque ya vieron que existe un camino abierto. Y esto hay que ser de esta forma. Agradezco a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente este tema es un tema que sí genera, genera mucha conversación y creo que a todos nos alegra que se haya podido tocar un poco a la luz de este tema y teniendo al licenciado Méndez acompañándonos también, ¿no? Ya para ir finalizando, vayan dejando sus preguntas en la cajita que las vamos a leer al final. Tenemos entonces dos preguntitas más. Una para la licenciada Cummings, que sería, ¿cuáles son los retos que considera más relevantes para la obtención, documentación y manejo de la información? En líneas generales de la debida diligencia, pero sobre todo en lo que respecta a perfil financiero y transaccional. Bueno, en el tema del perfil financiero y transaccional, yo creo que hemos hablado bastante de él y realmente pues la documentación es clara, ya eso lo hemos comentado. Hay que documentar ese perfil definitivamente. Con la información del sujeto hay que tener su declaración de renta, su certificación de ingresos, si no tiene declaración de renta o no nos las quiere entregar. Y puedes establecer esos controles en el manual, o sea, poder establecerlo para poder siempre hacer los mismos controles y pues darle ese seguimiento continuado. Así que pues yo sí quisiera que esa obtención y esa documentación y ese manejo de esta información pues sea como un proceso continuado, que sea siempre revisado, que esos manuales no sean de hace 10 años, o mentira, no hace, pero hace de cuando comenzó la norma y nunca más lo hemos tocado, porque este es un tema dinámico que es cambiante, que cambia con el tiempo y hay que mantenerse al día y actualizado. O sea que este manual hay que revisarlo todos los años realmente. Esto es una práctica que no vamos digamos, comprar un manual y dejarlo allí. Es un manual que tiene que estar vivo, que debemos actualizarlo, debemos siempre tenerlo presente y también ir actualizando nuestros procesos. Y también entender las herramientas que utilizamos, porque tienen a veces herramientas muy potentes. En el sector Zona Libre tienen herramientas muy potentes, muchos usan SAP, Oracle, y realmente tienen muchas potencialidades para darle seguimiento tanto transaccional a cómo se realizan las compras, los pagos y el seguimiento del todo el tema financiero, que se llama transaccional. Y también al perfil financiero que pues también lo pueden contener en sus propias herramientas que son bastante poderosas. Entonces, pues eso es lo que tengo sobre ese punto.
Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar esta parte del conversatorio y comenzar con las preguntas y respuestas, a la licenciada Chandek quisiéramos consultarle cuáles son los tipos de sanciones que indica la norma por incumplimiento de las obligaciones y los montos. Además, si pudiese mencionarnos algunos ejemplos de las cuantías de estas sanciones que se han aplicado. No la escuchamos, licenciada. Ya, perdone, sí. Que digo que vamos a hablar de un tema que a nadie le gusta, ni al sujeto obligado, y aunque ustedes no lo creen, a nosotros tampoco como superintendencia, como un organismo supervisor y regulador. Y esto pues lo decimos ya que desde que se creó o se promulgó la ley desde el 2015 a la fecha, pues el interés primordial que tiene la superintendencia es capacitar al sujeto obligado, que logren primero saber que existen normativas que hay que cumplir en todos los sectores, sector financiero, sector no financiero, porque esta ley aplica para ambos sectores, ¿no? Que existen normas que, como bien nos dijo la licenciada María Lorena, perdón, ya hay que tener la cultura de que hay que aplicar la norma, tenemos que dejar documentada toda la información. No es que X o Y persona no lo solicita. Bueno, por ahora, como no lo solicita y en algún momento pues la superintendencia va a hacer algún tipo de supervisión, lo va a alcanzar y lastimosamente pues sí va a ser sancionado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos debemos cumplir con la normativa. Y pues, como vuelvo y reitero, el interés primordial es conocer la normativa, capacitar al sujeto obligado para que las aplique de la mejor forma posible, ¿no? También pues para eso la ley les da opción de que se pueden apoyar en empresas de cumplimiento, ¿no? Para, pues, en temas de que si tienen dudas o cómo hacerlo, cómo aplicarlo, pues también pueden apoyarse en los mismos. Las sanciones que establece la normativa, básicamente Decreto Ejecutivo 35, allí se señala que pueden ser pecuniarias o monetarias o financieras o las de carácter administrativo, ¿no? Como por ejemplo las de carácter administrativo pueden conllevar la cancelación, el retiro, las remociones de licencia, de los certificados, ¿no? Esto pues hablando para el caso propiamente tal de zonas francas, ¿no? En temas de profesionales podría conllevar la cancelación o la suspensión para ejercer la profesión por determinado periodo, y las sanciones pecuniarias conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta $5 millones. Las mismas se aplican en atención pues a unos criterios que están no solamente dentro del Decreto Ejecutivo 35, sino también dentro del Acuerdo JD 01-2022, que es el que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio, ¿no? Los criterios que allí se han establecido obedecen pues a la gravedad de la falta que se pueda cometer, a el grado de reincidencia, a la magnitud del daño, inclusive al tamaño del sujeto obligado, que no es más pues que la capacidad económica que tenga el sujeto, en atención también a las faltas incurridas, para que pueda pagarse la multa, ¿no? Recuerden que no solamente está el tema también de que si en algún proceso sancionatorio que se ha cumplido con todas las formalidades y requisitos de ley, se llegue a sancionar,
Estas multas, una vez que ya estén en firme, es decir, debidamente ejecutoriado, que ya no admite ningún recurso, van a ser publicadas no solamente en la página web de la superintendencia, sino también hay que comunicarle de estas sanciones a la UAF. Y créanme que una vez que un sujeto obligado haya sido sancionado, pues allí opera el riesgo, más que nada reputacional, ¿no? Pienso yo que si algún sujeto es obligado y algún cliente quiere contratar algún servicio y verifica que ha sido sancionado, pues esto puede afectar, ya que el riesgo reputacional afecta mucho la imagen de estos clientes o de cualquier sujeto obligado no financiero. Se han puesto diversas multas. La multa mínima que se ha impuesto, pues como bien lo señala del decreto ejecutivo 35, al igual que la resolución JD 01-2022, la sanción mínima que se pone es de $5.000. De allí en adelante, ¿no? Y también pues sin tomar en cuenta las multas progresivas, esto es, si no se subsana la pretermisión que se ha señalado en un tiempo determinado. Y bueno, por temas propiamente también de confidencialidad, porque todo lo que se maneja aquí a lo interno de la superintendencia es confidencial, estrictamente confidencial, pues mayormente sí no podemos estar dando mucha información sobre las sanciones. Lo que sí los puedo exhortar a que en la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, allí pues podrán verificar las empresas o los sujetos obligados que han sido sancionados y los montos, ¿no? Se han aplicado sanciones con montos bastante elevados también. Y bueno, como siempre digo, a lo mejor muchos sujetos tendrán la capacidad económica de pagar la multa, pero si perdura y si hay algo que afecta mucho, que es el daño o el riesgo reputacional, ¿no? Eso pues es lo que básicamente sí le podemos nosotros suministrar, a grosso modo. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, cerrar esta parte agradeciéndole nuevamente a los participantes por haberse quedado con nosotros hasta este momento. Recordándoles también que este webinar va a quedar grabado, así que van a poder ver posteriormente esta grabación en nuestros canales de redes sociales y YouTube, para refrescar un poco aquellas cosas que hemos discutido el día de hoy. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas, o por lo menos hacer un par de comentarios que acá se nos colocaron. La parte del RTE ya, pues, ya se ha mencionado, ya lo hemos conversado, pero aquí hay una pregunta que no alcanzamos a contemplar totalmente, ¿no? Completamente. Acá nos dicen, ¿cómo controla o qué solicita o cómo valida el sujeto obligado que sus clientes importan y exportan bienes controlados o de uso dual? Esto para establecer el perfil financiero. O sea, ¿qué medidas de debida diligencia ampliada se pueden tomar? Entonces, si aquí la licenciada Cummings nos puede hablar un poco de su experiencia de las medidas de debida diligencia ampliadas que se pueden establecer, y nos podría entonces luego la licenciada Chandler cerrar la idea, ¿no? Desde la perspectiva del regulador. Claro, sí, bueno, de verdad que todos esos temas de materiales de uso dual son temas súper importantes. Yo creo que en ese aspecto uno tiene que sobre todo saber a quién le está vendiendo. Si esa persona tiene un track record, o sea,
quién es esa persona en su país de origen. ¿Ha sido multada, ha sido sancionada, tiene algún tema, algún caso pendiente? Sobre todo irse más profundo, porque a veces es complicado, ¿no? Saber realmente si esa persona está necesitando, por ejemplo, porque hay hasta telas que pueden ser de uso dual. Entonces, poder entender esa persona a qué se dedica, para qué quiere eso, qué uso le va a dar, cuánto me está comprando, es algo consono con su realidad en el mercado donde se encuentra, por ejemplo, porque si, por ejemplo, la persona está en Buenaventura, Colombia, y me está solicitando un contenedor lleno de telas, ¿verdad? Esas telas que se pueden utilizar o que tienen químicos que pueden ser precursores, precursores para droga, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo eso en Buenaventura, Colombia? ¿Qué tipo de demanda hay allá para que esto sea una operación lógica y consona con el perfil financiero y transaccional de ese cliente en Buenaventura, Colombia? También hay, mire, hay precursores químicos, pero también hay cosas que son cuasi efectivos, que tengo que preguntarme. Por ejemplo, si un cliente en Bolivia, en un pueblecito de este tamaño, me quiere comprar un brillante que tiene un costo de $5 millones, wow, para que esa persona realmente tiene ese perfil financiero o ese brillante es para pagar otra cosa. Entonces, esas son cosas que uno tiene que empezar a hacerse preguntas lógicas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Esa persona que está del otro lado, ¿para qué quiere eso? ¿Cuál es su perfil? Y poder documentarlo. Claro, no nos vamos a volver el FBI porque definitivamente eso no es lo que queremos, pero sí empezar a hacer cosas lógicas y consonas con la contraparte del negocio. Para complementar un poquito lo que la licenciada Lorena estaba indicándole, es importante realizar un examen especial a cada uno de nuestros clientes, sobre todo pues cuando estamos haciendo o estamos manteniendo algún tipo de relación comercial o contractual con algún cliente, ¿no? Eso pues en atención a lo que la licenciada Lorena estaba diciendo, la importancia de que hoy día a raíz de la modificación de Ley 254, nosotros debemos saber a qué se dedica el cliente, es decir, conocer la naturaleza del negocio del cliente, darle un seguimiento continuado a esa relación de negocio, ¿no? También tenemos nosotros que ir adoptando dentro de nuestros manuales estas culturas de aplicar el conocimiento acerca del empleado. Es importante saber nosotros con quiénes estamos trabajando, a quiénes vamos a contratar, sobre todo aquellos que están dentro de la primera línea de defensa, que es como así le denominamos nosotros, que son los que tienen atenciones con los clientes, receptan dinero por parte de los clientes o que laboran en áreas sensitivas o sensibles como recursos humanos, tecnología, de auditoría. Todos estos factores hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Saber cuál es, como bien lo indicó el licenciado Cris, en atención a realizar una adecuada segmentación de los clientes y así tenerlo plasmado en los manuales. Si yo sé que mi cliente es un PEP, inmediatamente él va dentro de mis segmentaciones a aplicársele debida diligencia ampliada o reforzada, porque así lo establece la norma. Y como entonces yo le aplico una debida diligencia ampliada o reforzada porque es un PEP, esa actualización yo la tengo que hacer anualmente. Esa no es discrecional, aunque la haya tenido así en el manual. La ley sí establece que debe ser anualmente, ¿no? Entonces, como bien lo indicó también la licenciada Lorena, María Lorena, perdón, es importante que los manuales de prevención, como bien lo indicó, y voy a citar palabras textuales, le den vida. Es decir, esto debe ser actualizado de forma constante, sobre todo si hay algún cambio de normativa. Inmediatamente casi nosotros debemos ajustar el manual en base a esas normativas que se están dando, a esos nuevos cambios o evoluciones que se van dando propios de lo que emite o señala la ley, ¿no? Entonces, el tema de la debida diligencia siempre debemos atender a qué riesgo nos representa. Si ya nosotros hemos hecho toda la evaluación y el cliente es de riesgo alto, inmediatamente aplicamos debida diligencia ampliada o reforzada. Si es de riesgo bajo,
podemos aplicarle una debida diligencia básica o simplificada. También pues podemos apoyarnos en lo que establece la resolución sectorial para zona libre de Colón. Inclusive pues allí hacemos como una pequeña segmentación, aunque son zonas francas, para el resto de las zonas francas, ¿no? Es importante allí nosotros también basarnos o tomar en consideración la resolución JD 02-015, esa aún está vigente. Es importante tener eso presente. Allí se señala a quienes debemos aplicar debida diligencia ampliada o reforzada, aquí en una simplificada. Eso debe estar plasmado en los manuales. Los manuales deben ser acorde a la medida suya, es decir, a qué actividad usted está realizando, ¿no? No es copiar un manual, no es comprar un manual que no esté ajustado o adecuado a las actividades que ustedes están realizando o a las prestaciones que ustedes estén haciendo. Todos estos factores es importante tenerlo en consideración. Sí, muchísimas gracias, licenciada Chandek, por ese cierre que me parece muy valioso y que me parece que sirve para aclararle a todos los sujetos obligados y personas que estén conectados, que sean parte del equipo de una empresa que esté en zonas francas, pues que tengan bien claro cuál es el enfoque que necesitan tener. Por algo este webinar justamente se llama Perspectivas Prácticas para la implementación, ¿no? de la normativa de cumplimiento y en particular de lo que tiene que ver con perfil financiero y transaccional. Dado que ya no tenemos ninguna otra pregunta en el chat, podemos pasar entonces a nuevamente agradecer a todos los participantes y desde la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, agradecerle a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, a la licenciada Chandek por participar, asimismo a la superintendente que los pone a ustedes a disposición para hacer estas capacitaciones todos los meses, algo que a los sujetos obligados definitivamente les sirve mucho para comprender lo que el regulador espera de ellos, tanto a usted, licenciada Chandek, como a todo su equipo, y a la licenciada Cummins por haber participado como panelista desde la perspectiva de los sujetos obligados y la aplicación, la implementación a lo interno. Por acá nos hacen un comentario, las preguntas que levantamos la mano. Si nos pueden colocar, porque leímos todas las preguntas en el chat, las preguntitas por favor al chat, nos las escriben por acá para que las podamos atender. Si tienen alguna otra adicional y la pueden colocar, pues lo agradeceríamos para poderla atender. Sin embargo, bueno, ya estamos llegando al final del evento, así que aprovechamos, agradecemos nuevamente a todos los participantes y los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales, tanto de la Superintendencia de Sujetos No Financieros como de Asocupa, para que